Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar con un nuevo video. Empezamos. Bueno chicos, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de América Latina en la primera mitad del siglo XX, ¿sí? La revolución industrial europea precipitó un cambio en las economías latinoamericanas, al demandar de ellas alimentos y materias primas para la elaboración de productos industriales y alimentos, lo cual favoreció una división internacional del trabajo. América Latina consolidó un modelo económico de desarrollo hacia afuera, basado en la exportación de materias primas y la importación de productos manufacturados. Los países latinoamericanos desarrollaron una economía basada en el sector primario. Argentina se destacó por la producción de exportación de lana, trigo y especialmente carne. Brasil se hizo famoso por su producción de café, Chile por el cobre, Centroamérica exportó café y plátanos, y Perú plata y azúcar. Colombia se orientó hacia la exportación de tabaco, quina, algodón añil y posteriormente el café. Después de finales del siglo XIX, naciones industrializadas como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, entre otras, empezaron a invertir sus excedentes de capital en infraestructura, principalmente en los ferrocarriles. En países como México, Argentina, Brasil, Chile y Perú, los cuales fueron perdiendo control sobre algunos sectores económicos clave. Las transformaciones experimentadas en América Latina entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX corresponden a los siguientes factores. Vamos a ver unos cuantos. Primero, la modernización de las élites. Debido al nuevo modelo económico, los latifundistas dejaron de practicar una economía de subsistencia y buscaban oportunidades para maximizar los beneficios de su producción. Esto los fue convirtiendo en grandes empresarios y nuevos comerciantes, lo que les ayudó a establecer vínculos y especialmente con los mercados europeos. Por otro lado, cabe señalar que tomaban intereses en la participación política con la búsqueda de influir en los gobiernos de sus respectivos países. La aparición del aumento de la clase media, en la cual surgieron profesionales, comerciantes y pequeños empresarios que participaban de la economía pero no poseían los recursos ni la posición política de las clases altas. Generalmente se establecían en las ciudades y gozaban de buena educación y buscaban un lugar de reconocimiento dentro de la sociedad. Países como Argentina y Brasil alentaban la inmigración a Europa por consideraciones racistas. En estas naciones era común considerar como superiores a los trabajadores europeos en comparación con los nativos. Los gauchos argentinos y los jinetes nómadas dedicados a la crianza y cuidado de ganados. Las ciudades crecieron enormemente durante este periodo, tanto que Buenos Aires, por ejemplo, llegó a ser llamada París en Sudamérica. Bueno chicos, desde comienzos del siglo XX se fue ampliando la participación política de los sectores que antes tenían acceso restringido al sufragio. Por ejemplo, en Argentina una ley electoral de 1912 permitió el voto a un amplio sector de la población, lo que conllevó a que en 1916 aquel partido de clase media, el Partido Radical, consiguiera la presidencia. Sin embargo, en Latinoamérica era común la exclusión de sectores más desfavorecidos en temas políticos y también en el referentes a acceso a oportunidades que posibilitaran un aumento de condiciones sociales. Las transformaciones políticas que provenían de las élites socioeconómicas que buscaban capturar el apoyo de los sectores medios dejaron por fuera a los campesinos y obreros. De esta forma, en esta parte del continente los intereses de las élites socioeconómicas se impusieron sobre el resto de la sociedad. La naciente industrialización se concentró en los sectores textiles, de cueros y de procedimientos de alimentos y de materias de construcción. Los trabajadores se organizaron a través de sociedades de ayuda mutua y en algunos países conformaron sindicatos para defender sus intereses, lograr mejores condiciones laborales y el reconocimiento de sus derechos. Pronto se dieron cuenta de que el sistema económico dependía de su trabajo, especialmente de quienes laboraban en ferrocarriles y muelles, que para cualquiera de sus actividades afectaría la producción. En 1914 y 1929, América Latina vivió un surgimiento de la movilización obrera y las huelgas, protestas masivas que generaron lazos entre sindicalizados y no sindicalizados, y los cohesionaron como clase trabajadora. No obstante, el cese de actividades amenazaba los intereses de las inversiones extranjeros y nacionales, de modo que las élites reaccionaron con acciones represivas para frenar la organización y la fuerza que estaba adquiriendo el movimiento sindical, como fue en Colombia con la masacre de las bananeras.
La crisis económica de 1999, o el Gran Crack, tuvo efectos catastróficos en las economías latinoamericanas. Su crecimiento económico dependía de las ISO más sensibles a los cambios del mercado internacional. Y cuando cayeron las economías europeas y estadounidenses, se redujo inesperadamente el mercado para las exportaciones. La demanda de café, carne, azúcar y metales pasó por una fuerte reducción. De 1930 a 1934, el valor de las exportaciones latinoamericanas fue un 48% más bajo que entre 1925 y 1929. Esta situación prometió ver que el modelo de importación-exportación tenía grandes fisuras y las élites socioeconómicas promotoras de este sistema empezaron a experimentar descrédito dentro de la población. Frente a los efectos de la Gran Depresión, los gobiernos latinoamericanos optaron por favorecer la industrialización. Estas medidas apuntaban a conseguir una mayor independencia económica y que los diferentes países de América Latina producieran los artículos manufacturados que hasta ahora importaban a Europa y Estados Unidos. Por esto se dominó la industrialización por sustitución de importaciones, la ICI. La ICI tuvo un relativo éxito hacia los años 60 de países como Argentina, Brasil y México, y los cuales implantaron barreras arancelarias y elevaron los precios de los bienes importados para favorecer a los productos locales. En países como el nuestro, Colombia, se fundaron empresas estatales que intervinieron en compañías industriales, tales como la empresa siderúrgica nacional del país de River. El fortalecimiento de la industria consolidó a la burguesía, representada por un grupo de empresarios e industriales como grupo de poder dominante en la sociedad latinoamericana. En Chile, este grupo provino de las familias tradicionales de la élite latifundista, pero en países como Argentina y México procedió a diferentes grupos sociales que representaban una amenaza potencial a la hegemonía de las élites gobernantes. A medida que progresaba la industrialización, la clase obrera también se hizo más fuerte. Para la expansión industrial, en este contexto surgió un fenómeno conocido como el populismo, que designaba movimientos políticos que buscaban el apoyo de clases populares. En América Latina se encadenó fuertemente la figura del caudillo, que era un líder carismático. Este líder se caracterizaba por cierta tendencia autoritaria, por manejar una retórica nacionalista, así como una en contra de las élites y el establecimiento. Asimismo, se consideraban populistas diversos movimientos políticos que se formaron en Latinoamérica. El populismo llegó al poder gracias a las alianzas carácter multiclasistas, que mezclaban los intereses tanto de empresarios como de trabajadores. Algunas de esas alianzas desafiaron de forma directa el predominio tradicional de las élites terratenientes. Fueron concebidas por dirigentes nacionales, que se valieron de su poder estatal para hacerlo. En Argentina, por ejemplo, en 1946, bajo la figura de Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte, Evita, se construyó una coalición de clase populista, que conllevó a la clase trabajadora en Brasil. Getúlio y Vargas hizo lo mismo desde finales de los años 30 en México, aunque en contexto diferente, Lázaro Cárdenas. Aunque estos regímenes populistas se caracterizaron por llevar a cabo medidas de bienestar y asistencia social requeridos en un contexto en el cual la industrialización había dejado una secuela de la desigualdad económica, y las sociedades latinoamericanas también ejercieron un gran intervencionismo económico y político. Nacionalizaron empresas e implementaron políticas represivas. De 1876 a 1911 en México se da un periodo conocido como el Porfiriato. México fue gobernado por el general Porfirio Díaz, quien empezó una repartición de tierras a manos de grandes terratenientes, pero terminó haciendo considerables concesiones intervencionistas extranjeras para el desarrollo de la infraestructura nacional. Aunque se produjo un crecimiento económico, sus beneficios no se repartieron equitativamente. Las élites terratenientes fueron las más favorecidas y los sectores medios excluidos de la participación política y económica. Y la inmensa mayoría campesina continuó sumida en la pobreza.
Hacia 1910 México atravesaba una recesión económica debido a la caída de los precios de la plata, principalmente producto de exportación mexicana, que aumentó el descontento popular del porfiriato. En las elecciones de 1910 Díaz encontró un opositor popular en el candidato del partido antirreeleccionista, Francisco Madero, quien pensaba que México se encontraba listo para un gobierno democrático. Para evitar su victoria, Madero fue encarcelado y desde allí escribió el famoso Plan San Luis de Potosí para llamar a la resistencia armada. El movimiento rebelde creció rápidamente y ocasionó que Díaz abandonara el poder y Madero asumiera la presidencia en 1912. Sin embargo, el nuevo presidente desilusionó a los rebeldes, quienes dirigidos por Emiliano Zapata en el estado de Campesino de Morelos y por Pancho Villa en el estado ganadero de Chihuahua, se enfrentaron a él armando su propia revolución, que se fundamentaba en el reparto justo de la tierra y en mejores condiciones laborales. En la Revolución Mexicana tomaron parte activa mujeres y hombres. Madero fue asesinado por su propio jefe castrente Victoriano Huerta, y quien asumió la presidencia de 1913 a 1914 y se aseguró el apoyo económico de Estados Unidos. Su plan consistía en que México regresara al porfiriato, pero los grupos rebeldes se lo impidieron. Por un lado los del norte, al mando de Pancho Villa, y por el otro, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien desplegó un gran movimiento de resistencia y redactó el Plan Guadalupe, donde declaró la ilegitimidad del gobierno de Huerta. El presidente enfrentó militarmente a los rebeldes hasta que el gobierno estadounidense de Woodrow Wilson le retiró su apoyo. Huerta dejó el poder acusando a Estados Unidos de haberlo derrocado a mediados de 1914. La revolución se encontraba en disposición de Villa, Zapata y Carranza. Carranza promovió la idea de consolidar una revolución a través de la reforma constitucional y convocó a elecciones en este proceso, y para la elección del presidente en 1917 ganó las elecciones y accedió al gobierno en 1917 a 1920 y se encargó de accionar la constitución promulgada de ese año, pacificar el país tratando de controlar a Villa y a Zapata y realizar unas reformas para hacer un reparto más justo de la tierra a través de elegidos y mejorar las condiciones de los trabajadores. Bueno chicos, eso es todo por el día de hoy, espero que estén muy bien, un fuerte abrazo, bendiciones, chao chao.